Muy buenos días tenga el pueblo de Dios en este maravilloso día. Quiero saludar a la Iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo redimido. Le saluda su hermano pastor, profeta Yanko Aponcio, aquí desde Venezuela, trayendo hoy una palabra de enseñanza, una palabra de edificación, una palabra que nos corrija, nos exhorte, una palabra que nos alimente el espíritu, una palabra la cual testifique el poder de Dios. Así que puedo decirle que vengo de parte del Espíritu Santo, porque desde hoy tu mente va a ser innovada, va a ser tomada por la gloria de Jehová, por la gloria de Yahweh. Vamos a empezar a ser transicionados en esta nueva temporada. Vamos a la exposición de la palabra, Hechos capítulo 19, y leemos la palabra bajo la autoridad de Padre, Hijo y unción del Espíritu Santo. Amén. Y a su bendita letra dice así: entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a cierto discípulo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por escrito de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dios traiga el rocío sobre su palabra. Solamente somos vasos escogidos, instrumento en las manos de Dios. Vamos a hablar sobre el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Los apóstoles y profetas que fueron enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante hablar sobre el bautismo del fuego del Espíritu Santo? Porque Jesús, ya preparando a los discípulos, diciéndoles que Él se iría y subiría, y que subiría a preparar morada para nosotros. Pero dijo: no temáis, porque os dejaré el Consolador, el cual los guiará por senda de justicia y les dirá qué deban de hablar y qué deban de hacer. En un momento Él les dio una ordenanza y les dijo: vayan a Jerusalén, porque allá serán investidos del poder del Espíritu Santo. Allá serán tomados del poder de Yahweh. El fuego pentecostés caerá sobre ustedes cuando estén en ese lugar. Hechos capítulo 2 dice que estaban todos reunidos y dice que cayó un soplo, un estruendo, un viento que llenó el lugar de la presencia de Dios, y que todos los que estaban ahí empezaron a hablar en lengua, fueron bautizados con el fuego de Dios, con el poder de Dios. ¿Por qué el bautismo en lengua? Porque quien habla en lengua habla con Dios para edificación. Pero la Biblia dice, la Escritura dice que a unos se les dio la interpretación de lengua, porque los que interpretaban lenguas edificaban a la iglesia, profetizaban a la iglesia para la edificación de los santos. La Escritura dice que los que estaban afuera quedaron sorprendidos, atónitos, porque ellos podían ver que los que venían de Mesopotamia y de los alrededores de Judea, de Idumea y del otro lado del Jordán, la Escritura dice que ellos quedaron sorprendidos porque
los que estaban ahí fueron tomados y embestidos del fuego de Dios, del poder de Dios, empezaron a profetizar y a hablar en sus lenguas. Ellos no comprendían lo que estaba sucediendo. Así es al hombre natural. Lo que para el hombre natural es locura, a los que Jesús se nos revela es el poder sobrenatural de Dios. Es importante hablar la Escritura, el por qué y para qué, porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La Escritura dice que Pablo, llegando a Apolo, a Efeso, dice la Escritura que había una característica de cristianos que hablaban la palabra, la predicaban, mejor dicho, la enseñaban, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. Así hay muchos en este tiempo. Hablan la palabra, profesan la palabra, es más, la están enseñando, pero no están bajo la dimensión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el varón o la varona que empieza a tener intimidad con el Espíritu Santo, empieza a conocer al Espíritu Santo, conoce más de Jesús. La palabra se le revela. Aquellos que empiezan a conocer a Dios, la Escritura dice que en un momento Jesús dice que lo que costaba seguirle a Él era negarse a sí mismo. Había una característica de un joven que dice la Escritura que este joven vino para sorprender y creer que él iba a poder sorprender a nuestro Señor Jesucristo. Le empezó a decir que estaba cumpliendo todos los mandamientos. Y Jesús, conociendo el corazón de este joven, le dijo: bien has dicho, pero vende todo lo que tiene y repárteselo a los pobres. La Escritura dice que según este joven se perdió, porque se entristeció al ver que lo que tenía, él creía que era todo. Y así andan muchos en este tiempo. Pablo dijo: dejando todo atrás, dándolo por basura, siguiendo a la meta, el supremo llamamiento, el cual está en Cristo Jesús, en la multiforme gracia de Dios. Lo que Pablo daba por basura en este tiempo, puedo decirte que hay muchos predicadores de este tiempo que lo están dando por ganancia. Están haciendo cosas a las cuales Dios no dijo. Están tomando actitudes las cuales Dios no ha hecho ni ha dicho. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en este tiempo hay gente que está hablando la palabra de Dios, distorsionando la palabra de Dios, a los cuales Dios no ha dicho. Gente que están buscando las mejores sillas, los mejores puestos. Es más, están haciendo cosas para ser vistas por los hombres, pero Dios dice que Él no los conoce, que Él más se siente agradable de aquellos hijos varones que han sido procesados en el desierto y que han sido quebrantados totalmente, pero que en el infierno los demonios se sujetan y tiemblan cuando estos varones son llevados a algunos lugares. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la Biblia dice que los profetas y los apóstoles que vinieron en revelación y visión, la Escritura dice que estos hombres podían hacer que una nación se doblegara ante Dios. Estos son los hombres que trastornan naciones. Podemos ver en estos tiempos profetas que andan profesando mansión, dinero, riqueza, esposo, subiéndole el ego a la iglesia. Y la Escritura dice que un vaso que está vacío no puede llenar a otro. O sea, te voy a hablar más claro. Jesús en un momento dijo que un ciego no puede orientar a otro. ¿Por qué? Porque entendiendo palabra de Dios, escrito está. No lo digo yo, lo dice la Escritura, que el Señor, mostrándonos para estos tiempos, cuando hubieran rumores de guerra, terremotos, sismos, hambre,
pestilencia, donde la maldad se haya multiplicado, donde unos a otros se entregarán en las condiciones que está la iglesia, unos a otros peleando por los mejores puestos. ¿Quiénes son los pastores que Dios usa más o quiénes son los profetas que Dios está usando más? Pero déjame decirte que los hombres que Dios trajo para mostrar su poder fueron quebrantados, debilitados totalmente. ¿Por qué? Porque los profetas que Dios usó y los que usa, la Escritura dice que Dios los separaba de todas las cosas y de todo. Los mantenía a solas en intimidad con Él. Estos profetas de estos tiempos que estoy viendo ahorita en las redes están expuestos solamente para que los hombres los vean. Es más, están amenazando a otros profetas, están señalando a otros profetas. Ellos están diciendo que los están haciendo bien, están como la oración de los publicanos y los samaritanos. Entonces, puedo decirte que los profetas que Dios enviaba, estos hombres eran reformados, estos hombres eran transicionados. ¿Por qué? Porque el profeta, cuando llegaba a un lugar, era la voz de Dios. El profeta era los ojos de Dios, era la boca de Dios. Los profetas llegaban a los lugares de una vez, identificaban el pecado y lo desnudaban, pero denunciaban al pecado. ¿Por qué? Porque el profeta está en la responsabilidad de hacer es que el pueblo busque a Dios, que el pueblo se devuelva de su mal camino, que el pueblo se sumerja en la presencia de Dios. Los profetas de estos tiempos, estoy viendo es que a lo malo lo están llamando bueno, le están subiendo el ego a los pequeñitos que hoy en día son urgieres, son niños que apenas ni están gateando y los meten en un horno microondas y al otro día están sacando profetas. Entonces, con esto no estoy queriendo decir que no hay profetas, sí hay profetas. Pero ¿qué pasa? Que los profetas que vienen de parte de Dios se santifican, se guardan sus bocas. Los profetas de estos tiempos, mis ojos están viendo que están es para vanagloriar a los gobernantes, están es para subir el ego a los empresarios, están es para desangrar a la oveja gorda. Y Dios vendrá contra ellos, porque están diciendo, así ha dicho el Señor Jehová, y Dios no ha dicho nada. Dios no los ha enviado. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre el bautismo del fuego del Espíritu Santo? Porque los apóstoles y profetas que fueron bautizados con el fuego del Espíritu Santo tenían el temor a Dios. ¿Cómo es saber qué es el temor a Dios? Bueno, saber cuál es el temor a Dios es porque hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y sabemos que cuando ya vuelve y se presenta la situación, identificamos el espíritu, identificamos el pecado y sabemos por dónde se quiere infiltrar, por dónde quiere venir. Entonces, cuando nosotros nos devolvemos de nuestro mal camino, la Escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia. Con esto no te estoy queriendo decir que soy más que otro, porque sí puedo hablarte no de horrores que he venido cometiendo, pero la Escritura dice que seremos perfeccionados en el campo de entrenamiento, seremos perfeccionados y procesados a través de que cuando mis pensamientos y mis sentimientos los llevo cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Seguimos en la enseñanza. La Escritura dice que Pablo, llegando a Efeso, a Corinto, dice que había una característica de cristianos que hablaban la palabra, la enseñaban, estaban ministrando, pero no conocían el Espíritu Santo. Quiere decir que no tenían revelación, no tenían visión, porque quien no tenga el fuego del Espíritu Santo, quien no ande en el temor de Dios, quien no hable palabra de verdad, quien no motive al pueblo, al varón y a la varona que camine piadosamente. ¿Qué es piadosamente? La piedad dice que es la integridad, la devoción que tenemos hacia Dios. La piedad es revestirnos internamente, pero también externamente, porque dice que la piedad viene del corazón. Si el corazón está limpio, quiere decir que nosotros mostramos pureza, transparencia, claridad, santidad, honestidad. La Biblia dice que por eso que en el tiempo cuando Pablo vino a enseñar a las mujeres, dice que mujeres que profesaban piedad, que vistieran decorosamente,
que anduvieran en el temor a Dios, que los varones fueran santos, esposos de una sola mujer, no dados al vino, no codiciosos, no pendencieros, no altaneros, no iracundos, no soberbios. Entonces, la piedad representa la reverencia ante Dios, que nosotros hemos sido reverenciados, que nosotros hemos sido tomados del poder sobrenatural. Quien habla verdad, camina en la verdad porque ha aprendido a tener una intimidad con el Espíritu Santo, aprende a tener días de relación con el Espíritu Santo, aprende a conocer al Espíritu Santo, empieza a compartir con el Espíritu Santo. Con esto te doy una enseñanza. Es como cuando tú empiezas a tener una intimidad con tu pareja. Mientras más intimidad tú empiezas a tener con tu pareja, puedo decirte que aunque sea un 10%, ya tú conoces de tu esposa o de tu esposo. Ya tú sabes cuando le gusta la carne o cuando le gusta el pollo, cuando está triste o cuando está alegre. Es más, puedo decirte que atreverme a decir que tú puedes conocer hasta una simple mirada de tu esposa cuando ella te está negando algo, cuando tu esposa sabe que con una mirada no quiere que tú hagas algo. Así representa nuestra vida con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros aprendemos a tener una intimidad con el Espíritu Santo, cuando nosotros aprendemos a conocer el Espíritu Santo, nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Yahweh, la palabra que viene de parte del Señor. Aprendemos a callar, aprendemos a ser temerosos, aprendemos a hablar bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay hombres en este tiempo, puedo decirte, hay predicadores en este tiempo que están planificando discursos, están programando, están sacando los mejores discursos para subir el ego a la iglesia, para subir el ego a las naciones, a los presidentes, a los empresarios, a todo aquel. O sea, hoy están profesándole palabras de discurso que le están innovando a las naciones, le están hablando a Venezuela, a Colombia, Argentina, México, Estados Unidos. Pero si no vienen de parte de Dios, si no están bajo el fuego del poder del Espíritu Santo, déjame decirte que están perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando Pablo llegó a Efeso, cuando llegó a Corintio, habían una característica de cristianos que estaban hablando la palabra. Es más, estaban enseñando la palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar por senda de justicia. Es necesario que los hombres que Dios está transicionando, los hombres que Dios está reformando, tienen que hablar así como en un tiempo Pedro habló y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Gloria a Dios. Y Pablo les preguntó: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: fuimos bautizados en Juan. Él les enseñaba y les decía que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado, para sumergirnos en las aguas, para morir al pecado, para morir a la manera vieja, manera de vivir, de pensar y de actuar, que al salir de las aguas que purifican, las aguas que santifican, viene la renovación, la purificación, viene el hombre nuevo, la transformación, el cual Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí por el poder de su amor, por el poder de su misericordia, su justicia. Cristo me ha transformado, Cristo ha innovado mi mente, Cristo ha llenado mi corazón de su palabra. Aquel el cual es temeroso a Dios sabe lo que le conviene, identifica el pecado, identifica la maldad. Pero hoy en día puedo ver cómo en los altares han traído el mundo a la iglesia. Están haciendo show mediático como que si la iglesia fuera los premios Billboard, los premios Grammy, los premios Latin. Y esto es una herejía, esto es una apostasía. El espíritu de Yahweh, el espíritu del Señor le enseñaba a Jeremías. Jeremías 9 dice que vendría la apostasía, la falacia. La escritura dice que falacia son argumentos que los hombres dan que parecen tener validez para engañar a otros. Es más, puedo decirte que vienen con palabras persuasivas para hacer entender al pueblo que tienen la razón, que andan en la razón, pero son palabras persuasivas que traen argumentos engañosos, donde vienen engañando al pueblo de Dios.
Así estamos en este tiempo. En este tiempo se ha levantado un remanente con palabras persuasivas, con palabras engañosas, falacias, que parecen palabras reales, palabras verdaderas, pero es así para engañar aún así a los escogidos. La Escritura dice que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, que vendrán falsos apóstoles y falsos profetas, aún así haciendo señales y prodigios para engañar a los escogidos. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, estamos viviendo un tiempo en donde los hombres que comenzaron con el Espíritu ahora están en la carne, están llevándose por la vanagloria, por la inmundicia, están siendo engañados por el engañador, el padre de mentira. Satanás dice que fue para dividir, para matar, para destruir, y se ha metido en la iglesia, porque cuando veo las características como está la iglesia, que están divididos, quién es más profeta, quién es más apóstol, quién es más pastor, déjame decirte que hay un peligro ahorita sobre tu vida, hay un peligro, representas un peligro, porque estás más en perdición que en salvación. Entonces la Escritura dice que cuando el fuego del Espíritu Santo empezó a caer sobre los apóstoles y los profetas que empezaron a representar la palabra revelada, la palabra de la visión, la palabra de la revelación, estos hombres fueron llenados del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que Pedro empezó a hablar de la revelación del Espíritu Santo, del fuego del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Pedro empezó, que fue llevado a donde estaba Cornelio y vio que las mismas características, las mismas cosas que habían sucedido cuando ellos estaban allá en Jerusalén, cuando fueron embestidos del poder del Espíritu Santo, habían sucedido las mismas características en la casa de Cornelio, en Samaria también habían sucedido. Ellos empezaron a hablar del fuego del bautismo del Espíritu Santo, que era necesario, que era importante que los creyentes, que los discípulos anhelaran el fuego del Espíritu Santo. Dios bendiga al oyente y Dios bendiga al presente. Sé que desde hoy tu mente empezará a ser tomada y embestida del poder sobrenatural, el poder de Dios, el poder del éxtasis de la palabra revelada, la palabra que siempre nos transiciona, la palabra que siempre nos va a dar la buena salida. La Biblia dice que juntamente con la prueba, Él da la salida y que no nos dará carga a las cuales no podamos llevar, pero es tiempo de reflexionar, es tiempo de autoexaminarnos. Queremos dar palabra, pero tenemos que ver en las condiciones que estamos. Tenemos que ver a los tiempos que se aperciben, si verdaderamente la palabra que sale de mi boca agrada a Dios, si las características que tengo como varón de Dios estoy representando a Cristo, porque estoy viendo un peligro ahorita en la iglesia, estoy viendo hombres que están dando discursos, están hablando profecía, donde están subiéndole el ego a los gobernantes de prosperidad y bendición y están representando un peligro como el profeta Ananías. La Biblia dice que a Ananías le gustaba darle palabra de prosperidad y bendición a los reyes que estaban haciendo lo malo. Así está sucediendo ahorita en este tiempo. Puedo decirlo con toda responsabilidad en mi nación Venezuela. También sé que en República Dominicana, en Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, varones que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres, varones que fueron llamados a ser predicadores y hoy en día anhelan estar en la Asamblea de Dios. Hoy en día anhelan estar al alcance de los alcaldes, de los diputados, de los gobernadores, de los presidentes. No cambies tu bendición por poco, por nada. Tú sabes la representación que es ser un varón de Dios. Tú sabes lo importante que es tener la gracia de Dios. No todo mundo fue llamado a esto. La Biblia dice que unos serán levantados para confusión y perdición, y otros para salvación eterna. La gracia que Dios depositó en ti es para que cuando abras la boca, los enfermos sean sanados, los leprosos sean limpiados,
los paralíticos anden, los ciegos vean, los mudos hablen, para que cuando tu boca sea usada, el cáncer desaparezca en el poderoso nombre de Jesús. Los que estén con espíritus inmundos queden libres por el poder de la palabra. Este es el tiempo de que se levante el escuadrón del Dios viviente para que los muertos resuciten y sigan viendo que el poder de Yahweh, el poder sobrenatural, está cayendo sobre vasos nuevos, vasijas que Dios está preparando, vasijas que Dios en este tiempo las va a empezar a usar. Es importante poder entender lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, nos aclara este asunto al decir que fuimos creados para buenas obras, aunque fuimos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe y nadie quiera robarse la corona. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, amada iglesia, y debemos reflexionar. Varones de Dios que ahorita están usando las redes para empezar a hacer cosas que Dios no dijo. Mateo 24, del 10, 11 y 12 dice que unos a otros se aborrecerán y unos harán que otros tropiecen. La palabra se está cumpliendo. Debemos devolvernos de nuestro mal camino. Es tiempo de estar vigilante como las 5 vírgenes. La Escritura dice que las 5 vírgenes prudentes, dice que ellas estuvieron vigilantes, adornadas, encendidas, recargaron sus lámparas, porque sabía que en cualquier momento el esposo llegaba y ellas tenían que estar preparadas, adornadas. Si hay alguien que tenga la vestimenta sucia, es tiempo de lavar la vestimenta. Si hay alguien que haya hecho lo malo, dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. No peques más. Levantémonos en el fuego del Espíritu de Dios. Levantémonos con la unción de Dios. Siempre nos van a señalar. Pero la Biblia dice que si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedará el impío? La Escritura me enseña a mí que el impío es el que se monta en el altar, habla de Jesús, pero en el camino anda haciendo cosas que contristan al Espíritu Santo y el corazón del Padre. Gente que en este tiempo le está pidiendo respaldo al Señor. Gente que en este tiempo le está diciendo a Dios que lo use, pero a escondido del Espíritu Santo están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Déjame decirte que Dios no te va a respaldar. Dios no puede respaldar una casa sucia. Dios no puede respaldar a personas que comenzaron en el Espíritu y están en la carne. ¿Qué pasa? Estamos viviendo unos momentos que estoy preguntándole al Señor qué está sucediendo, porque en muchos lugares veo gente que están llevando a cabo multitudes. Y me dice el Señor que en muchos lugares ya Él no está, porque sacaron al Espíritu de Él y lo tienen afuera, porque son los pastores los que gobiernan su iglesia. Son los pastores los que determinan qué mensaje deben dar en la iglesia y que están dando puro mensaje de diezmo, de ofrenda, de prosperidad y bendición y no quieren recibir la cautividad, la reforma, la palabra que el Padre al que ama disciplina y corrige para criarlo como hijo, no como bastardo. Dice que en muchos lugares le trancaron la puerta, que en muchos lugares ya no le adoran a Él. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Y yo le decía, Padre, pero si ellos con misericordia tú los llamaste, me dice que nadie se gloríe, que esto no es por obra, que esto es por fe y por gracia. Y que al final de todo, si ellos no se devuelven de su mal camino, que aún así lo que están haciendo en este tiempo en los altares, Él lo está permitiendo para salvar a multitudes por misericordia y amor, pero ellos se perderán. Escucha bien, varón. Reta a Dios si lo que sale de mi boca no lo quieres recibir. Pero decía el Señor, por cuanto el profeta, el anciano y el sacerdote han profanado mi santuario, yo volveré a traer la ira sobre la tierra y limpiaré mi casa. Limpiaré mi casa.
Me decía el Señor en una visión que así como había hecho con Moisés por una desobediencia, le quitó la capa y la vara y se la entregó a los pequeñitos que venían detrás. En este tiempo a muchos les va a quitar la capa y la vara y se las va a entregar a los pequeñitos que venían detrás. Que unos serán puestos para perdición, para testimonio, y otros se los va a llevar antes que se pierda. Los va a salvar por misericordia y amor. El profeta anuncia la tormenta. El profeta anuncia el mal que viene sobre la iglesia. Prepárate. Limpia tu corazón, limpia tu vestidura. Es tiempo de cubrirnos con la sangre de Cristo. Pero no es como muchos tienen por costumbre. Me cubro con la sangre de Cristo y ya. Pero estás en pecado, andas en maldad, en falacia. Andas hablando palabra que Dios no dijo. Falacia, recuerda que son argumentos que parecen tener validez para engañar a otro con palabras persuasivas, pero Dios no dijo. Escrito está: en mí es la venganza. Decía el Señor: por cuanto hay unas pocas ovejas de ti que se han levantado para obedecerme, este es el remanente, por cuanto han decidido lavar sus vestiduras. Este es el pueblo redimido. Estos son los que entrarán en el gozo, en mi presencia. Vienen unos días donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Estamos viviendo unos tiempos, iglesia, donde debemos identificar lo que está sucediendo. Escucha bien la alarma, porque la sirena empezó a sonar, las trompetas, el chofar. Viene una gran tormenta para la iglesia. Se apercibe en este tiempo unos días de prueba. Es necesario que Dios tenga que romperte en pedacitos totalmente. Que Dios tenga que romper tu vasija nuevamente y quebrarte totalmente para que vuelva a construirte nuevamente. Cada golpe te va a doler. Cada martillazo te va a debilitar. Porque tienen que desbaratarte totalmente, completamente. Porque Él es el alfarero y tú la vasija. Pero mientras la vasija tenga grieta, el alfarero decide romperla. Hoy se rompe toda estructura religiosa que estaba sobre tu vida. Hoy se rompe todo diseño de hombre que venías haciendo, lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Hoy se rompe toda manifestación diabólica que estaba sobre tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. Se rompe la estructura. Dios va a tener que interrumpir tus planes para que tus planes no te avergüencen. Dios va a tener que interrumpir el diseño que venías haciendo para que ese diseño no te avergüence, porque al final de todo el plan de Dios que va a ser en ti es bueno, perfecto y agradable. Es necesario que seas quebrantado. El quebrantamiento trae lágrimas, trae dolor, trae sufrimiento, pero ya al pasar la situación dice que el Señor te toma como una caja donde vas a hacer una casa, una vasija nueva, un vaso, un recipiente donde Él va a depositar su unción, ese aceite fresco que es el fresco espíritu de Yahweh, donde nada te podrá hacer separar del amor en Cristo Jesús, ni tribulación, ni pestilencia, ni hambre, ni persecución, porque vienen unos tiempos difíciles para la tierra donde Dios tiene que levantar varones con el espíritu de Elías para que le profeticen y le profecen a los reyes lo malo que están haciendo. Dios tiene que levantar en esta temporada profetas como Juan el Bautista para que identifiquen el pecado y hablen el arrepentimiento de perdón de pecado para que el pueblo pueda devolverse de su mal camino. Esta es una temporada donde Dios tiene que levantar nuevos Jeremías para que vengan a profesar la palabra de la verdad, la palabra que sepan esperar en el tiempo de Yahweh, oh poderoso de Israel. El profeta anuncia la tormenta, el profeta anuncia que viene una tormenta para la iglesia.
es tiempo de prepararte, es tiempo de revertirse, es tiempo de devolvernos de nuestros males caminos. Oh, tarakamai, kamai, sharaba, kamarabara, kai, shibika, raba, oshoko. Es necesario que te duele el quebrantamiento, es necesario que te sientas sofocado, es necesario que te sientas debilitado, pero dice el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo anulo todo pensamiento y llevo toda estructura que tenías de creer que lo venías haciendo, todo pensamiento a la cautividad de mi obediencia, estoy haciendo la reforma. Hoy quito lo viejo para traer lo nuevo. Toda estructura que venías haciendo del pasado, aquellos que te enseñaron lo malo, hoy cae en el poderoso nombre de Jesús. Por el poder de la palabra viene una reforma donde entrarás en una dimensión de adoración, así como lo hacía Pablo y Sila en medio de la dificultad, en medio de la agonía, en medio de que estaban en el cepo, en un lugar oscuro, en la cárcel. Ellos decidieron adorar a Dios, pero en medio de la adoración vienen días de adoración y quebrantamiento sobre tu vida. Te va a doler mucho, te va a reformar, pero es necesario que seas reformado para que el Padre te acepte como hijo, para que te levante como rama que estuvo seca en el desierto y empieces a reverdecer. Pero vengo de parte del Espíritu Santo a decirte que Yahweh, el Espíritu de Jehová, es el único que hace reverdecer las ramas que tuvieron secas en el desierto. Dice el Señor que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces serán injertadas del alivio de la presencia del roro. Es la palabra del fuego, del poder, de la presencia del Espíritu Santo. Escucha mi trompeta, escucha el sonido. Este es el tiempo donde las naciones serán quebrantadas. El poder del fuego de la presencia mía, oh, dice el Señor Dios mío, que traerá un quebrantamiento, pero yo guardaré en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en mí persevere, porque solamente en mí ha confiado. La generación bendita, dice el Señor, que solamente serán de los temerosos, aquellos que se hayan guardado, aquellos que se hayan revestido de su poder y de su presencia. Este es el tiempo donde las trompetas están sonando. Hay señales en el cielo y en la tierra de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensábamos. Este es el tiempo de profesar. Sal a la calle y empieza a anunciar cuán grandes cosas sigue haciendo Jesús en tu casa y en tu vida, aunque te encuentres debilitado. No son tus pensamientos ni tus sentimientos, es la palabra que Dios estableció en mí para levantarte a ti con el poder y la unción del fuego de Yahweh. El poder de la gloria postrera caerá sobre ti por cuanto te has mantenido fiel, por cuanto te has mantenido obediente, has glorificado a Dios, has lanzado al Señor en las desiertos, en las tormentas, has glorificado su nombre a través de cada proceso. Dios te va a levantar con su poder y con su unción. Dios bendiga al oyente, al creyente. Dios bendiga a todo aquel que está escuchando la trompeta de Dios. Vienen unos días donde la tierra será tocada por el poder de Dios. Y podía ver en una visión cómo los edificios caían y venían tormentas y los ríos eran desbordados y el mar dice que se levantaba. La Escritura dice que cuando el sexto ángel derramara la copa sobre el río Éufrates, la Escritura dice que el río se secaría y que debajo hay 4 demonios atados que serán sueltos para venir a matar a la tercera parte de los hombres, pero que el río Éufrates se sacaba para darle paso a los reyes del oriente, que son los que traen la guerra, el anunciamiento de la guerra. Debemos estar alerta porque vienen unos días donde la plaga será desatada para venir a atacar las cosechas. Este es el tiempo donde Dios quiere que te santifiques. Este es el tiempo donde Dios va a empezar a levantar nuevas vasijas, nuevos vasos llenos de su unción y de su presencia. ¿Por qué y para qué? Porque estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos en los cuales se han levantado los falsos profetas, los falsos apóstoles y maestros. Están haciendo grandes señales y prodigios, aún así para engañar a los escogidos.
La palabra que sale de mi boca es para edificarte, para restaurarte, para ir a los niveles espirituales. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los adoradores, los intercedores. Dios bendiga al oyente, al presente. Dios bendiga a todos los que están ahorita en sintonía, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Perú, en Chile, en Ecuador, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Haití, Francia, Italia, Inglaterra, Indonesia. Dios bendiga a todos los creyentes, oyentes, discípulos, los pastores que están aquí conectados desde Venezuela. Dios bendiga a todo el que se santifica, el que anda en verdad. Pero la Escritura dice que hay oportunidad para los que nos encontremos entre los vivos. Hay oportunidad para devolvernos de nuestro mal camino. Hay oportunidad para comenzar de cero. Atrévete, sé atrevido. Atrevido es el que se atreve a hacer lo que otro no se ha atrevido a hacer. Atrévete a declarar el nombre de Jesús, porque puedo profesar y decir en este tiempo, escrito está, que Jesús cambió el mundo entero sin una bala. El mejor diseñador que diseña la vida de los seres humanos se llama Cristo. El mejor arquitecto que arregla la mejor casa se llama Cristo. El mejor psicólogo que innova e invade las mentes y los corazones es Cristo. El mejor pintor que puede pintar tu casa y tu vida es Cristo. Dale una sonrisa a Cristo a través de tu testimonio. La Escritura dice que aún así en la tribulación los únicos que se pueden gozar son los hijos de Dios. Los hijos de Dios se gozan, gozosos en la esperanza, fervientes en la oración. Da gracias a Dios por todo y por todas las cosas, por cuanto te has mantenido fiel en la tribulación, has soportado, por cuanto has sabido perdonar y amar a aquellos que te traicionaron, a aquellos que te escarnecieron. Dios te va a levantar con una unción de su gloria. Este es el reverdecer, este es el florecer, esta es la bendición en el Espíritu. Somos bendecidos. Pablo decía que nosotros no éramos de este mundo, nuestra ciudadanía éramos del cielo, de la santa ciudad. Así que si eres hijo, adóptate con los principios del reino. Empieza a hablar la imposición de manos y el anhelo del fuego del Espíritu Santo para que empiecen a conocer la intimidad, para que empiecen a tener intimidad con el Espíritu Santo. Días de transición, días de bendición, días de quebrantamiento sobre las vidas, sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entrará en unos días de prueba. Pero si aceptas la palabra, Dios te tomará como hijo. Así que bendiciendo al pueblo de Dios, bendiciendo a la iglesia, empoderando a la iglesia de Cristo, le saluda su hermano pastor profeta Yanko Aponcio desde Venezuela. Bendiciones.